Buenos días, mi nombre es Andrés Aleán y esta es la clase de Contexto y Economía 2. Vamos a hablar hoy sobre el mercado de bienes y servicios. Este contenido corresponde a la semana del 23 al 27 de marzo. El mercado de bienes y servicios, como cualquier otro, está caracterizado por una condición de equilibrio en el que la oferta de bienes y servicios debería ser igual a la demanda, también de bienes y servicios. La oferta para nosotros va a estar determinada por los factores de producción y para hacerlo aún más sencillo, para nosotros la oferta va a estar determinada por la cantidad de trabajadores disponibles en esa economía. La demanda sí es un poquito más compleja y para nosotros en un primer momento la demanda tendrá tres componentes. Nosotros nos podemos hacer la pregunta de, en una economía, ¿quién demanda los bienes y servicios que se producen? Bueno, en principio esos bienes y servicios son demandados por todos los hogares. Y ese componente de la demanda, es decir, la demanda que llevan a cabo los hogares, le vamos a dar el nombre de consumo. Segundo, las firmas, las empresas también tienen un componente de su demanda. Entonces las firmas compran bienes de capital, construyen fábricas, en general crean nuevo capital. Y a ese componente de la demanda, llevado a cabo principalmente por las firmas de creación de nuevo capital, le vamos a dar el nombre de inversión. Entonces el consumo lo denotamos por una letra C mayúscula, la inversión la denotamos por una letra I mayúscula. ¿Quién más puede demandar? Pues el gobierno. El gobierno también compra bienes y servicios. A ese componente de la demanda le damos el nombre del gasto público, el gasto que lleva a cabo el gobierno, y lo denotamos por la letra G mayúscula. Las economías en general también exportan bienes e importan bienes, mas sin embargo, en esta primera aproximación al problema, vamos a analizar el caso más sencillo, que es el de una economía cerrada, donde no hay ni exportaciones ni importaciones, no hay contacto con otros países, sino que quien hace la demanda, los hogares a través del consumo, las firmas a través de la inversión y el gobierno a través del gasto público. ¿Cómo vamos a determinar la oferta nosotros? Repito, a través de una función de producción que relaciona el número de trabajadores con la producción. Un ejemplo es este que está aquí. Entonces, por la letra Y mayúscula denotamos la producción, por la letra L denotamos el número de trabajadores. Un ejemplo de una función de producción muy sencilla es esta, 50 por L. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hallar el número de producción, tomo el número de trabajadores disponibles y lo multiplico por 50. Es algo así como que cada trabajador es capaz de producir 50 unidades. Por ejemplo, si el número de trabajadores disponibles es de 30, entonces la producción será de 30 por 50, es decir, de 1500 unidades. Eso es todo en cuanto a la producción. Repito, lo importante es el número de trabajadores disponibles y la función de producción. De ahí sacamos cuántas unidades producen esos trabajadores. Por el lado de la demanda, sí tenemos tres componentes, que son estos que están aquí: consumo, inversión y gasto público. Y la suma de esos tres componentes me va a dar a mí la demanda. Un ejemplo, con un consumo de 700 unidades, una inversión de 500 unidades y un gasto público de 300, la demanda sería de la suma de esos tres numeritos: consumo, inversión y gasto. En este caso, la suma de los tres numeritos es 1500. Y si la producción también es de 1500, tenemos precisamente un mercado de bienes y servicios en equilibrio. Porque en equilibrio tenemos que la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes. Entonces vamos a empezar ahora a analizar un poquito más en detalle cada uno de esos tres componentes de la demanda. El consumo, recordemos que es esa parte de la demanda que llevan a cabo los hogares. La forma más fácil de conceptualizar ese consumo es decir que los hogares gastan un porcentaje fijo de su ingreso disponible. ¿Cuál es el ingreso disponible de los hogares? La diferencia entre el ingreso, lo que les entra, pero los hogares no se pueden gastar todo ese ingreso disponible porque ellos tienen que pagar unos impuestos.
Entonces la diferencia entre el ingreso y esos impuestos es precisamente el ingreso disponible que el hogar tiene para gastar en bienes y servicios. Un ejemplo de una función de consumo puede ser esta que está aquí. El consumo va a ser 60 más 0,8 por Y menos T. Y recordemos que este Y menos T juega el papel del ingreso disponible. ¿Qué significa esta función de consumo? Pues que los hogares se gastan un 80% de su ingreso disponible en el consumo. Este intercepto o este numerito que aparece aquí solo recibe el nombre del consumo autónomo. Pues el consumo es un consumo autónomo más un porcentaje del ingreso disponible, en este caso para este ejemplo de la función de consumo, en este caso 80% de ese ingreso disponible. Intentemos calcular ese consumo haciendo uso de la función que acabamos de ver. Por ejemplo, con un ingreso de 1500 unidades y unos impuestos de 700, fíjense que el ingreso disponible sería esta diferencia, la diferencia entre 1500 y 700, que es 800. Entonces yo reemplazo este 800 de ingreso disponible en la función de consumo del ejemplo que teníamos ahorita y me da 60 más el 80% de 800 y esto me da o resulta en un consumo de 700 unidades. Segundo, la inversión. La inversión es un componente de la demanda que llevan a cabo principalmente las firmas. Las firmas compran nuevo capital, crean nuevo capital, construyen fábricas, compran computadores, compran máquinas para hacer ropa, etcétera, etcétera. La inversión para nosotros va a ser eso, creación de nuevo capital. Resulta que la creación de nuevo capital depende negativamente de otra variable macroeconómica de interés que se llama la tasa de interés. Veamos un ejemplo. Una firma está considerando si construye una fábrica de 100 millones de pesos. Es decir, ese es el costo para la firma de la fábrica. La fábrica le generaría a esa firma unos beneficios de 3 millones de pesos al año. Es decir, si la firma invierte 100 millones de pesos y está obteniendo un retorno de 3 millones, eso le da una tasa de retorno del 3%. Si la tasa de interés a la que esa firma puede pedir préstamos está por debajo de ese 3%, pues entonces la firma puede pedir ese préstamo y le conviene llevar a cabo esa inversión porque va a obtener un retorno del 3% y sacó ese préstamo a una tasa de interés por debajo del 3%. Por supuesto, si la tasa es digamos del 4 o del 5, o sea, la tasa de interés está por encima del retorno del negocio, por supuesto no vale la pena llevar a cabo ese negocio. Eso demuestra que entre más alta sea la tasa de interés, menos proyectos de inversión van a tener sentido, menos proyectos de inversión se van a aprobar y por ende la inversión será más pequeña. Por eso dice aquí arriba que existe una relación negativa entre inversión y tasa de interés. Ejemplo de inversión. Esta función que está aquí denota una relación negativa entre la inversión y la tasa de interés que la vamos a denotar por la letra R minúscula. Por ejemplo, con una tasa de interés del 3%, la inversión sería reemplazamos en esta función de aquí arriba el 3%, que sería 0,03. Y hago las operaciones, me da una inversión de 500 unidades. Por último, tenemos el gasto público. El gasto público es fijado por el gobierno y el gobierno también fija los impuestos T. Nosotros usamos la letra T para denotar los impuestos porque en inglés se dice tax, TAX. Fíjense que T juega el papel de los ingresos de ese gobierno, eso es lo que le entra, y G juega el papel de los egresos del gobierno. Entonces, cuando los ingresos superan a los egresos, decimos que existe un superávit fiscal. Al gobierno le entra más plata de la que le sale. Si T es menor que G, decimos que existe un déficit fiscal. El gobierno está gastando más plata de la que le entra. Y cuando T es igual a G, decimos que existe un presupuesto balanceado. El gobierno le entra un dinero y le sale exactamente el mismo dinero. Por ejemplo, con un impuesto de 700 y un gasto de 300, si hacemos la diferencia nos da 400 y ese es precisamente un superávit fiscal, porque el ingreso del gobierno es mayor que el gasto. Pensemos en un ejemplo numérico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir las ecuaciones comportamentales que denotan el comportamiento en esa economía. Primero,
Número de trabajadores disponibles. Supongamos que en esa economía hay 30 trabajadores. Segundo, la función de producción. Digamos que es 100 por L. Es decir, cada trabajador es capaz de producir 100 unidades. Tercero, el consumo. Consumo autónomo de 800. Y vamos a asumir que esos consumidores se gastan el 60% de su ingreso disponible. Cuarto, la inversión. Una función de inversión que sea 500 menos 2000 por la tasa de interés. Un gasto determinado por el gobierno de 200 y unos impuestos también determinados por el gobierno de 100. Queremos hacernos la pregunta de cuál tasa de interés equilibra este mercado de bienes y recordemos que el equilibrio es cuando la oferta es igual a la demanda. Empecemos por la oferta. Tengo 30 trabajadores, cada uno es capaz de producir 100 unidades, tengo una producción total de 3000 unidades. Y listo, esa es la oferta de la economía. Consumo. Entonces recuerden que el consumo era 800 de consumo autónomo más el 60% del ingreso disponible. Entonces mi ingreso disponible es la diferencia entre el ingreso total, 3000, menos los 100 de impuestos. O sea, un ingreso disponible de 2900. Lo reemplazamos en esta función y obtengo un consumo de 2540. Estoy listo para escribir mi ecuación de equilibrio. Mi ecuación de equilibrio dice que la oferta debería ser igual a los tres componentes de la demanda. Una oferta de 3000 debería ser igual al consumo, 2540. La inversión, que no la conocemos aún porque no sabemos cuál es la tasa de interés, pero la dejamos denotada por la función que teníamos, 500 menos 2000 por R. Más el gasto, que el gasto en este caso es de 200 unidades como teníamos arriba. La idea en esta expresión es ojalá despejar la tasa de interés. Entonces, este 2000R que está restando puede pasar al otro lado a sumar. Este 3000 que está acá sumando puede pasar al otro lado a restar también. Y esas operaciones las puedo llevar a cabo. ¿Cuánto es 2540 más 500 más 200? Es 3240. Aquí la resta entre estas dos unidades es 240. Este 2000 que está multiplicando pasa a dividir. Y obtengo un R, una tasa de interés de 0,12. O lo que es lo mismo, una tasa de interés del 12%. Es decir, ¿cómo puedo interpretar este ejemplo? Que cuando la tasa de interés es del 12%, la demanda de bienes es idéntica a la oferta de bienes. Y por eso el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Resulta que este ejercicio que acabamos de hacer, o en general el equilibrio en el mercado de bienes, tiene también una interpretación alternativa. También se puede interpretar como un equilibrio en el mercado de ahorro. Y es que la tasa de interés también es el precio de los fondos, el precio del dinero que la gente quiere invertir. Entonces pensemos en esto. Escribimos otra vez nuestra relación de oferta igual a demanda. Oferta de Y igual a los tres componentes de la demanda. Yo puedo por supuesto pasar al otro lado a restar el consumo y el gasto y dejar aquí a la derecha solita la inversión. Y lo que hago en este tercer paso es sumarte y restarte. Recuerden que cuando yo sumo y resto la misma cantidad, dejo la ecuación sin perturbaciones, estoy en última sumando 0. Pero lo que hago con eso es dividir esta parte izquierda en dos componentes. Primero, esta que se llama ahorro privado. Ahorro lo denotamos por S porque ahorro en inglés es savings. El ahorro privado, ¿qué es? Fíjense que es el ingreso menos los impuestos, es nuestro ingreso disponible, menos el consumo. Entonces, la parte que me queda de mi ingreso disponible, una vez yo ya consumí. Esto lo podemos interpretar como el ahorro de los hogares. ¿Cuánto se ahorran los hogares? Pues el ingreso disponible menos lo que consuman. Eso lo vamos a llamar nosotros el ahorro privado. ¿Y cuál será el ahorro público? Pues el ahorro público es precisamente lo que le entra al gobierno a través de impuestos menos lo que le sale al gobierno a través de gasto público. Esto recibe el nombre del ahorro público. Y fíjense que la ecuación de equilibrio en el mercado de bienes la transformamos en una ecuación de equilibrio en el mercado de ahorro, donde el ahorro privado más el ahorro público, es decir, lo que llevan los hogares a los bancos, más lo que guarda el gobierno, eso debería ser igual a la demanda por ahorro. Las firmas son las que demandan ese ahorro
para transformarlo en creación de nuevo capital. Entonces repito, ¿qué dice esta ecuación final? El ahorro de la economía debería ojalá ser igual a la inversión, o la oferta de fondos, la oferta de dinero, debería ser igual a la demanda por fondos. Por ejemplo, con un ingreso de 3.000, un consumo de 2.540 y unos impuestos de 100, el ahorro privado sería de el ingreso 3.000. Con ese ingreso, ¿qué hacen los hogares? 100 lo mandan para el gobierno y 2.540 lo gastan en forma de consumo. ¿Qué les queda a los hogares como ahorro? 360 unidades. ¿Cuál será el ahorro del gobierno? 100 como impuesto, un gasto de 200, el ahorro del gobierno sería de 100 menos 200, sería de menos 100. Este gobierno está en un déficit fiscal, que es el caso más común. Los gobiernos usualmente gastan más de lo que les entra. Entonces hay un déficit fiscal de 100 o un ahorro público de menos 100. El ahorro total lo definimos nosotros como la suma del ahorro privado con el ahorro público. Tengo un ahorro privado de 300 más un ahorro público, pero el ahorro público es negativo. Entonces aquí en vez de más ponemos este menos 100. Y la suma de estos dos ahorros sería de 260. Esa es la cantidad de dinero de fondos que hay en oferta. ¿Sí? En un equilibrio quisiéramos que esa oferta de fondos fuese también igual a la demanda por fondo. ¿Y quiénes demandan esos fondos? Las firmas para llevar a cabo sus proyectos de inversión, para construir nuevo capital, nuevas fábricas, nuevas máquinas, computadores, etc. Entonces, la tasa de interés se encarga de equilibrar ese mercado de ahorro. Tenemos, como vimos en la diapositiva de arriba, una oferta de fondos y a la derecha tenemos nuestra función de inversión que teníamos desde arriba. De aquí mi interés es ojalá despejar R. Entonces este 2000R que está restando pasa a sumar, queda acá 2000R. Y del otro lado, este 260 aquí que está sumando también puede pasar al otro lado a restar. 500 menos 260 es 240 y quisiéramos que eso fuese ojalá igual a 2000R. El 2000 que está multiplicando pasa a dividir y obtengo una tasa de ahorro de nuevo del 12%. Una tasa de interés, perdón, del 12%. Entonces fíjense que es lo mismo buscar el equilibrio en el mercado de bienes y servicios o buscar el equilibrio en el mercado de ahorro. Pero las interpretaciones son diferentes. Por último, para redondear el tema, miremos qué sucede ante un choque fiscal. O sea, en palabras sencillas, la situación en la que el gobierno decide cambiar su nivel de gasto. Digamos que el gobierno ya no quiere gastar como antes, que al principio gastaba, busquémoslo acá, fíjense aquí, al principio el gobierno gastaba 200 unidades, sino que supongamos que ahora el gobierno quiere gastar 360 unidades. El ahorro privado queda constante, ¿verdad? Porque no se movió ni el ingreso, ni los impuestos, ni el consumo. Pero el ahorro público ahora sí cambia. Ahora el ahorro público es de 100 menos 360, que es el nuevo gasto, es de menos 260. Y el ahorro total ahora sería de 360 menos 260, o sea, la suma de ahorro privado más ahorro público, solo que en este caso no va más, porque fíjense que el ahorro público es negativo. Habría una oferta de fondos de 100. Fíjense que antes de calcular cuál será la nueva tasa de equilibrio, nosotros ya sabemos de antemano que la oferta de fondos cayó. ¿Qué pasa con el precio de las cosas cuando cae la oferta? ¿Qué pasa con el precio de las naranjas cuando cae la oferta de naranjas? Pues el precio de las naranjas sube. Entonces aquí, ¿qué sucedió? Cayó la oferta de fondos, debería suceder que el precio de esos fondos, que es la tasa de interés, sea mayor ahora. Verifiquemos. Yo quiero que esa nueva oferta de 100 sea igual a mi inversión, porque ese es el equilibrio en el mercado de ahorro. Ahorro igual a inversión. De aquí, como hicimos antes, quiero despejar la tasa de interés R. Paso el 2000R a sumar y el 100 que está sumando lo paso a restar. Aquí 500 menos 100 es 400. El 2000 puede pasar a ir y obtengo una tasa de interés de 0,2, es decir, del 20%. Como esperábamos, fíjense que ante una disminución en el ahorro, el precio del ahorro, o sea, la tasa de interés sube, pasa del 12% al 20%. En conclusión, un aumento del gasto del gobierno causa también un aumento en la tasa de interés a la hora de equilibrar el mercado
de bienes y servicios o el mercado de ahorro. Y eso es todo. Muchas gracias.